la primera pregunta que te quería hacer era más o menos cómo estás y cómo has pasado estos últimos meses no tan difíciles que hemos tenido todos. Bueno, pues ha sido bastante duro, ¿no? Y sobre todo un palo. Bueno, yo creo que para todos ha sido un antes y un después. El confinamiento nos ha dado para mucho, para pensar, para muchos cambios y todo esto también se está viendo ahora, se está empezando a ver digamos, los efectos secundarios del confinamiento. Eh, por otra parte, ya a nivel profesional, pues ha sido muy complicado con la película porque nos ha pillado justo en el momento en el que la íbamos a sacar, nos habían seleccionado en Toronto, con lo cual, bueno, pues mi idea obviamente era poder participar y estar presencialmente en el festival y no ha podido ser así, ha sido todo online. Y aunque el festival ha cuidado muchísimo, ¿no?, a todos los seleccionados y nos han hecho también un Q&A donde nos hacían preguntas para que toda la gente que podía ver el documental pudiera también de alguna forma entender un poquito más a través de las cuestiones que hacían, ¿no?, la gente del festival, pues no ha dejado de tener esa, ¿no?, sensación de lejanía, que es obvia, ¿no? Así que ha sido todo un maremoto de emociones, en todos los sentidos, de frustración, de belleza, porque luego también obviamente, ¿no?, todo tiene como su yin y su yang, donde, bueno, algunas cosas no suceden, pero suceden otras que también son muy bonitas. Y nos hemos quedado entre 140 películas, nos hemos quedado entre las 20 mejor valoradas, ¿no? Y eso quizás también ha podido ser por esa cosa que han abierto, ¿no?, donde han puesto el top 20 de mejor película valorada del público. Así que bueno, lo que no pasa por un lado pasa por otro. Claro. ¿Y afectó la pandemia a la fecha de estreno del documental? ¿Era esta la que se preveía que iba a ser o se tuvo que retrasar? Pues sí, la película, sí, la pandemia sí que ha afectado al recorrido de la peli, lo que nosotros teníamos, digamos, la estrategia que teníamos planteado para El último arquero. Eh, Obviamente todo el circuito de festivales está muy enrarecido, muchos no se han celebrado, con lo cual hemos tenido que olvidarnos un poco de ese circuito y adelantar un poco el proceso también del estreno, porque se dice que va a haber un repunte en octubre y entonces la única ventana, digamos, que tenemos ahora para estrenar es en julio. Eh, Esto, ¿qué es lo que ocurre?, ¿no?, que también hay muchas películas que no se han podido estrenar durante la pandemia, o sea que hay mucha cola ahora, hay mucho Claro. y todo el mundo quiere estrenar ahora porque todo el mundo tiene miedo también de que en octubre no se pueda estrenar sus películas. Así que sí está siendo difícil. Está siendo muy difícil, de hecho. ¿Y cómo compaginas todo eso, todas estas dificultades con los nervios? Me imagino que tendrás con el inminente estreno de la película y sobre todo siendo tu ópera prima. Eh, no es tanto nervio. Es más, puedo decir que tengo una pequeña, bueno, pues una pequeña, como digamos, eh, como esa pequeña puita clavada en las que, bueno, las cosas no pueden suceder como nos hubiera gustado, ¿no? Tanto el estreno como preestrenos, como pases de prensa. Los pases de prensa ahora casi todos se están pidiendo online, cuando sería mucho más interesante que todo el mundo pudiera estar reunido en una sala y ver la película en las condiciones en las que, bueno, pues después de un trabajo de tanto tiempo y con tanto esfuerzo, tan emocional y tan personal, pues me gustaría poder cuidarlo un poquito más. Así que bueno, pero bueno, está siendo un poco estresante todo, básicamente, pero sin nervios. Soy así como bastante tranquila por lo general. Bueno, mejor que no estés nerviosa porque Sí, al final solo te da más problemas de cabeza estar nerviosa que estar tranquila. exactamente, sí. Y como el documental es al final es muy íntimo, porque das una visión muy íntima de ti misma, de tus abuelos, de la historia de tu familia. ¿Cómo se lleva eso de mostrarlo así al público? ¿Hay algún momento en el que piensas, mm, no arrepentimiento, obviamente, pero sí con un poco de prudencia a lo mejor?
Esa es una buena pregunta, creo yo, porque sí es verdad que se mezcla con dos conceptos y con dos cosas, ¿no? Mm, La primera es, digamos, cuando estudias un poco sobre cine, ¿no? Y empiezas a entender cuáles son las cuestiones de las que debe de hablar un storyteller o un guionista o un director, siempre digamos que están las bases que dicen que uno debe de hablar de las cosas que bien conoce, ¿no? mm. De lo que realmente puedes hablar, de todo aquello que conoces bien o que es una historia que viene, que conoces bien o algo que sale de ti, de dentro. Al final casi todos los directores acaban hablando siempre de lo mismo, ¿no? Aunque sean películas diferentes. Yo tenía claro que mi primera película quería que hablara de algo que yo conocía bien. ¿Y a quién conocía yo muy bien y con quién estaba yo absolutamente, bueno, agradecida? Pues el personaje, ¿no? El personaje de mi abuelo, que es Alberto Manrique, que es uno de los protagonistas de esta película de no ficción coral, en la que, digamos, suceden una serie de acontecimientos como su fallecimiento, que además no pasa nada, no pasa nada que lo digo porque se dice desde el principio de la película, ¿no? Sí. Donde, digamos, la historia cambia, ¿vale? Y entonces se convierte en más personal. Sí que uno tiene dudas a veces de contar ciertas cosas tan personales, ¿no? Es una exposición absoluta, pero al final cuando estás en un proyecto la entregas total y al final lo que quieres es que cada cosa que estés contando tenga realmente sentido. Y creo que para contar ciertas cosas tenía que contar otras, ¿no? Que eran mías, pero que también eran parte de la memoria perdida de mi abuelo. Y yo, una cosa que creo que es uno de los puntos fuertes del documental, es que la forma en que se narra todo lo que ocurre, al final, aunque sabes que son hechos reales, que estás contando una historia real, tiene como una narración muy de, como si casi como si estuviera viendo una serie de Netflix, porque consigues como que agarrar al espectador porque vas dejando como detallitos de lo que vas a ir contando. ¿Ese era el enfoque que tenías desde el principio o surgió un poco según ibas a lo mejor rodando todo el metraje o creando el documental? No, desde luego fue una cosa que fue creciendo a medida que íbamos entrando en el proyecto. Yo siempre he dicho que las películas documentales se hacen tres veces, ¿no? Ya de por sí, sin que haya tanto cambio, ¿no? Una primero es en la que la escribes, luego otra la ruedas. Lo que tú escribes es lo que tú proyectas de una realidad. Lo que tú, digamos, ruedas es la realidad en sí, o lo que tú captas de la realidad, y luego cuando tú montas haces, digamos, el mix entre lo que tú tenías escrito y lo que has rodado. Y da la casualidad que, bueno, pues el fallecimiento de mi abuelo no fue buscado, obviamente, no le íbamos Claro. a matar para poder hacer la película. Entonces, entonces somos cineastas, pero no asesinos. Entonces, entonces bueno, sucedió esto y hizo que cambiaran muchas cosas. Entonces, en esa misma narración que yo tenía, tuve que hacer unos cambios y reescribir, ¿vale? Mm. Y tuve que incorporar más porque se convirtió más en mi viaje incluso que en su viaje con respecto a mí, ¿vale? Entonces sí que hubo mucho trabajo previo y mucho trabajo en post, ¿no? De postproducción, de cambio de guión incluso con respecto a muchas cosas. E incluso mi voz en off hubo que cambiarla varias veces, ¿no? Para ir Mm. ajustando, ¿no? Los nuevos acontecimientos a lo que tenía, ir adaptando y poder contar esa historia que en realidad quería contar, pero de otra manera. Y claro, ha sido un trabajo muy, como te has dicho, que ha llevado mucho tiempo. ¿Cuánto exactamente te ha llevado desde que, digamos, tuviste esa primera idea hasta que vemos este resultado final? Vale, pues casi 11 años. Y dirás, wow, 11 años, madre mía, ¿no? Pues sí, 11 años porque como pudiste ver es una historia muy personal, Sí. donde digamos que cuando yo empiezo a mover este documental biopic coral, ¿no? Sí tenía ya, digamos, una premisa muy personal.
Esto echaba para atrás a muchos canales de televisión, a muchas cadenas y a muchas plataformas que todavía no estaban, ¿no? No estaba Netflix, no había muchas plataformas todavía por aquel entonces. Pero sí echaba para atrás bueno, a muchísimo, con decirte. Incluso tuve que reescribir el guión alguna vez para ir adaptando en pequeñas cosas, ¿no? En pequeñitas cosas, hacerlo más cercano a lo que a lo mejor podían estar buscando los canales de televisión, sin perder la esencia de lo que quería contar. Eso por un lado, ¿no? Y luego por otro lado, digamos que uno empieza y en esa búsqueda de financiación te vas dando cuenta de que entramos en una crisis y que ya nadie quería, digamos, producir documental, porque el documental en aquel momento, ahora es un poquito más fácil, un poquito, tampoco te creas que mucho. Ahora es un poquito más fácil con todas las plataformas online que tenemos y se demanda mucho contenido, pero por aquel entonces es imposible, entonces empecé a rodar por mí misma, ¿vale? Lo empecé a hacer todo por mí misma, poco a poco. Yo vivía en Madrid, venía a Canarias, iba rodando, iba grabando, iba montando, y esto fue un proceso muy largo, que de otra forma me sirvió también para ver, no sé si se ve demasiado, si ya me lo dirás tú, pues un poquito, ¿no? Ese deterioro que se ve en el tiempo de una generación, ¿no? Una generación que está Sí. por perderse. Sí. Así que bueno, en total fueron 11 años hasta que me encontré con La Mirada, con Ana Sánchez Gijón, que le conté el proyecto, me dijo que le gustaba mucho, que le mandara el guión y arremetió con ello y nos lanzamos a poder terminar la película. Qué bien. Y menos mal porque es muy buena. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Me, Y me otra ale- pregunta, me emociona que le guste porque, ¿sabes qué pasa? Paula, que sí. bueno, pues estamos empezando a mostrarla, ¿no? Al público y estas son las primeras, ¿no? Reacciones que, bueno, Claro, el primer feedback. claro, así que se agradece muchísimo el comentario. Y Ujú. otra pregunta que quería hacerte en relación a algo que has dicho es ¿con qué grabaste el documental? Porque claro, se ve como algo muy casero. Entonces me entró curiosidad mientras vi el documental qué materiales habías usado para grabarlo. Pues al principio te digo, lo grabé todo con mi propia cámara. Yo por aquel entonces me había comprado una Canon 5D con alguna GoPro y todo con yo, el audio, también todo lo que era el audio, me compré una grabadora, una Roland con unos micrófonos y yo era la mujer orquesta al Mm, principio. Y tiramos millas con esas cámaras, con una Nikon también luego se incorporó, pero bueno, no son cámaras y traté de cuidar la imagen lo más que pude con los recursos que tenía, que los recursos eran muy poquitos realmente, ¿no? Así que está hecho muy desde el cariño y muy desde la batalla, ¿sabes? De no ya. importa que tengamos una ARRI, no importa que tengamos un tal, lo que quiero contar es esta historia, no importa tanto eh, si está 4K o bien rodado, Claro. pero sí tratando de verdad de siempre cuidar la imagen. Ujú. Y está muy cuidada, de hecho, porque a mí estéticamente también me gustó muchísimo. Y te quería preguntar cuáles habían sido tus inspiraciones, me imagino que sobre todo la pintura de tu abuelo, ¿no? Pero si habido otros detalles quizás que hayan influido en el documental, en ese sentido. Pues mira, mi inspiración va a sonar súper cursi, pero obviamente por un lado son los cuadros de mi abuelo y la pintura de mi abuelo. Son esos silencios en los que yo me encontraba con él, ¿no? Que me contaron un montón de cosas mientras le veía pintar. Y sobre todo el amor, ¿no? El amor que yo viví en esa casa, que era el amor que vivieron de alguna forma, que son mis referentes, ¿no? Que Mm, son mis abuelos y el amor que yo le tenía hacia ellos. Y bueno, estas fueron las inspiraciones, digamos, máximas del documental. Luego, obviamente, mi abuelo también formó parte de un grupo
grupo que yo siempre anhelé, ¿no? Yo siempre anhelé las fuerzas que se creaban en aquellos años, en los años 49, donde parecía que la crisis hacía que el pueblo tuviera más fuerza, se uniera y hicieran pues, manifestaciones artísticas de este estilo, como los que se hicieron en la DAC, en los arqueros del arte contemporáneo, y que se juntaban, ¿no? Y que a pesar de todas las dificultades que tenían, creaban todo aquello y incluso con el miedo que podían tener, ¿no? De crear aquella vanguardia tan fuera de lo que se entendía en una sociedad, pues no pasaba nada, ¿no? Y estaban todos ahí juntos para crear esa revista, las obras de arte, exposiciones, conferencias, en una época de represión. Y claro, en el documental también haces un repaso al final de tu propia vida. Sí, ¿Aprendiste algo de ti misma o quizás viste algo que tú no recordabas de tu propia historia haciendo ese repaso? sí, hay algo que también creo que en el documental fue bastante catarsis, ¿no? Mm. Algo también que aún aclara todas esas cosas y esas cosas ya estaban en un primer guión, en el guión inicial. Sí es verdad que encontrarte con ellas, ponerte el espejo, ¿no? Y ver todas esas cosas en un montaje. Yo tuve la suerte de montar con Nacho Ruiz Capillas, que es una máquina, ¿vale? Tiene en su haber un montón de boyas, pero eso es lo de menos, ¿no? Porque al final, bueno, pues fue una maravilla estar a su lado, por muchas razones, por la forma también que tiene él de ser objetivo con el material, que de alguna manera a mí a veces me costaba un poquito, ¿no? Ser un poco objetiva, porque obviamente estoy dentro de la historia y a veces salirte de ella es Claro. complicado. Entonces esa ayuda también de estar con un montador, ayudarme a ser más objetiva con lo que debíamos mostrar y no, también fue una gran ayuda, claro, es que al final somos un equipo, al final somos un equipo. Y otra figura muy importante, además de la de tu abuelo y de ti misma, es la de tu abuela Yeya. Y quería preguntarte qué ha significado para ti su figura, a tú a la hora de crecer y sobre todo su figura como mujer, ¿no? Porque al fin y al cabo en el documental se muestra que era una mujer muy trabajadora, es una mujer muy trabajadora. Extremadamente trabajadora y madraza, ¿no? 8 hijos, imagínate. Y Mm. encima una nieta. Y encima una nieta. Pues sí, mi abuela es parte de la voz del documental, ¿no? O sea, yo tengo una voz que es la voz en off, pero ella es la voz que, Mm. digamos, también narra toda esa memoria perdida de mi abuelo. Mi abuelo no recordaba muchas de las cosas que contaba, las recordaba porque se las habían contado, ¿no? Y mi abuela sí tiene una memoria casi intacta, que me ayudó a reconstruir mucho parte de esa historia. Esa historia ya la llevaba escuchando yo desde que era chica también, ¿vale? O sea, son las cosas que yo oía de Mm. pequeña. Simplemente fue tener una conversación de nuevo sobre todas aquellas cosas que me contaban de cuando yo era pequeña. Así que sí, y luego ella es un referente para mí, violinista, madre, mujer, y qué gran mujer, ¿no? Además de, siempre estuvieron en sintonía, ¿no? A veces uno se tenía que sacrificar y sufría, otros se sacrificaba, pero esa alimentación, ¿no? Que se generaba era como la columna vertebral de la familia, que bueno, que hizo que, digamos, al final fuera la familia que somos y que se contara también la historia que se contaba. ¿Y cómo se tomaron ellos esos primeros contactos con la cámara y todo eso? Porque en el mismo documental se ve a veces como, dicen, ¿por qué grabas esto? ¿Por qué estás grabando esto? Que esto tampoco deberías estar grabándolo, ¿no? Y es muy curioso ver esa relación con la cámara de ellos. Bueno, todo. No sé si recuerdas una escena en la que mis abuelos están sentados tomándose un café, ¿no? Y están Sí, hablando de unos relojes, están hablando de ese tiempo, ¿no? Pero de una manera sí. como absolutamente metafórica y absurda. Y mi abuela de repente dice, ¿y quién es esa, no? Pues había momentos en el que se olvidaba de que yo estaba ahí con la cámara, siguiéndolos a todas partes, y había momentos que me gruñía, ¡ah, estás con la cámara ya otra vez, no! Había de todo. Había de todo. Y mi abuela era muy simpática porque yo creo que es que le encantaba estar ahí, ¿no? En ese momento, la luz, le decías acción. Entonces ya ella ¡pum!, se le encendía la cara y parecía que aquello le daba un poco de vidilla. Así que fue de todo, ¿no? Pero lo más lindo
es que gracias a este documental también pasé más tiempo con mi abuelo, ¿no? Claro. Y subía a esa montaña que de la que hablo, Mm. ¿no? Porque estaba al lado de la casa de mi abuelo, y fue toda una especie de catarsis, no solamente durante el rodaje y el montaje, sino sobre el propio rodaje. Y como ya te he dicho, yo también, como tú, tengo una relación con la ciudad de Madrid y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y Sí. quería saber, de tus propias palabras, qué significa para ti estas dos ciudades. Pues mucho, han sido las dos ciudades de mi vida. Por una parte, Las Palmas es el lugar donde nací y me crié, ¿no? Y sí es verdad que hubo un momento en el que yo sentí que aquí había, ¿no? Que ya esto se me quedaba Mm. pequeño y quise ir a Madrid o Barcelona, eran mis ciudades. Al final fui a Madrid por una circunstancia que también cuento en el documental. Eso fue el motivo porque el que fuera a Madrid y no a Barcelona, y me gustó tanto que me quedé. Y Madrid era esa ciudad cultural llena de proyectos audiovisuales que yo soñaba de alguna forma, así que me quedé allí 24 años. Y después de este documental y después de que mi abuelo falleciera, he decidido volver por lo menos durante un tiempo y reencontrarme con esa isla, ¿no? Con esa isla que es la isla de mi infancia, y tratar también de hacer cosas por aquí, porque creo que tenemos mucho Claro. potencial, que podemos hacer muchas cosas, y, y me hace mucha ilusión estar por aquí ahora. Un tiempito al menos, vamos Claro. a ver cómo nos trata la isla. Claro, sí, porque si lo piensas en realidad es un poco triste en ese sentido, porque yo también me siento muy identificada con lo que tú acabas de decir, que yo un momento que sentía que la hija se me quedaba pequeña, Sí, exactamente por eso, porque buscaba como estos proyectos audiovisuales o, no, o del periodismo que sentía que Madrid me daba y no podía tenerlos aquí. Y creo que es muy importante lo que has dicho, que entre todos busquemos tener esos proyectos en las islas también para que las generaciones futuras quizás no tengan que irse de la isla para disfrutar de esas cosas, ¿no? Y creo que sí. documentales como el tuyo o personas como tú ayudan a eso. Yo también lo creo, y creo que hay gente que está haciendo por ello y productores que están sacando contenidos muy interesantes. Ahora, por ejemplo, también vi que se estrenaba otra película que no recuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, que había estado nominada también en los Berlín, Canarias, producida por una productora muy conocida de aquí, de Tenerife. Se están haciendo programas, se están haciendo cosas, y yo creo, serie de Hierro también. Sí, Hay una escuela, el Instituto de Cine, que también promueve, ¿no? Que haya formación aquí para que haya profesionales y que se pueda de repente, digamos, trabajar en proyectos audiovisuales serios, ¿no? Eh, Así que yo creo que es una labor de todos, y creo que luego también hay entidades que promueven esto, y luego tenemos subvenciones y tenemos una serie de cosas y de apoyos y de ayudas que bueno, que yo creo que entre las asociaciones de cineastas y demás, todos los días se elabora y tratan de crecer y de que esto suceda y pase. Y pasan cosas, ¿no? Y supongo que cada vez más, y que estamos en un buen momento, aunque parezca malo, para que pasen ciertas cosas. y por último, te quería preguntar, ¿con qué mensaje te gustaría a ti que se quedara el público cuando viera tu documental? ¿Con qué mensaje qué? El ¿Te gu- público. Sí, ¿te gustaría que se quedara el público cuando se apagara la pantalla después de haber visto el documental? Pues mira, me gustaría que se quedaran con el mensaje que sea el público capaz de percibir. Yo he contado mi historia y ahora mi historia es la de ustedes. Ustedes la tienen que hacer suya y tienen que encontrar, ¿no? Eh, los elementos que les sirvan para su vida porque al final el cine, digamos, que el cine también nos ayuda, ¿no? A muchas cosas, a entender, incluso nos puede hacer reflexionar sobre ciertos asuntos. El último arquero, yo creo que tiene algo que sí que puedo decir, ¿no? Que tiene que ver con el arte, ¿no? Y que el arte también tiene esa capacidad de curar.
Así que bueno, si tuviera que decir algún pequeño apunte, podría ser eso. Pero el público es el que tiene ahora que sacar sus propias conclusiones, yo creo, ¿no? Sí, lo harán seguramente. Esperemos que sí. Pues ya Esperemos. está, muchas gracias, menos mal que al final hemos podido. Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotras y por vuestro tiempo y por vuestra paciencia, que me la han tenido muchísimo. Y nada, que ha sido un placer hablar con ustedes y que me tienen para lo que necesiten, ¿vale? Para que, bueno, para lo que se necesiten, lo que necesiten, no sé, a lo mejor si me piden chale, a lo mejor no, pero Muchas gracias, que vaya muy bien. venga, igualmente, Paula, muchas gracias.